Muy buenos días. En nombre de WISO Chile y de la comunidad israelita sefaradí, le damos la bienvenida a esta nueva actividad. Hoy tenemos un invitado más que especial, un invitado de lujo, yo creo, muy talentoso, el señor Pedro Engel. Pero Gracias. antes de presentarlo formalmente, saludamos a la presidenta de WISO Chile, la señora Yael Hasson, y al presidente de la comunidad israelita sefaradí, el señor Abraham Cohen. Muy buenos días. Los Buenos días. escuchamos. Hola, buenos días. Solamente saludar a cada uno de los que están asistiendo a compartir con Pedro y especialmente a ti. Muchísimas gracias por estar junto a la comunidad sefaradí, junto a WISO esta mañana. Recordábamos que ya estuviste en nuestra casa, WISO, y estábamos repletas, así que esto no va a ser menos esta actividad. Te la agradezco muchísimo y voy a dar a Abraham para que él salude y podamos tener rápidamente a Pedro con nosotros. Abraham. Ok, buenos días a todos, a tanto a los miembros de WISO como de la comunidad sefaradí, a Yael, a Kelly, a Luis y a ti, Pedro, en forma especial. Hoy día tengo el gusto de presentar a don Pedro Engel, literato, estudió literatura, después se dedicó a las religiones y por último, porque el destino lo llevó así, se ha dedicado a los sueños y a la ancestrología. Quiero dejar con ustedes a don Pedro Engel, que nos dará una interesante charla y además nos enseñará muchas cosas. Pedro, un gusto tenerte con nosotros en nuestra casa, en nuestras dos casas, dos comunidades hermanas. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias a todas las personas que asisten. Pedro, el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perdón, Pedro, hay que aclararlo las preguntas. Kelly, si quieres, ¿cómo va a ser las preguntas para que la gente sepa? Sí, antes de comenzar, Pedro, disculpa, les vamos a pedir a todos, por favor, que se comuniquen a través del chat del Zoom, o si no, a través del WhatsApp de Lucho Negrín o el mío para hacer las preguntas, así nos organizamos y podemos hacer esta conversación mucho más fluida. Muchas gracias, adelante. Gracias. Hola, buenos días. Quiero agradecer la presencia de todas las personas, de Luis, de la Estercita Crudó, de Yael, Abraham, Kelly, que organizaron todo esto, y a todas las personas que están asistiendo. Bueno, me voy a presentar brevemente. Soy Pedro Engel, nací aquí en Chile en el año 1950, estudié como 90 años en el Instituto Hebreo porque repetía todos los años. No sé si tenía déficit atencional o no sé qué, pero recién en la universidad me encontré con mi esencia, la literatura. Y la literatura es lo que me ha salvado la vida y de ahí he aprendido casi todo lo que sé. Encuentro que el mundo literario es para mí lo más importante que ha sucedido en mi vida. Llegué ahí con mi musa hasta el día de hoy, Mirna Solotorevsky, que fue mi profesora de castellano en el colegio, que actualmente vive en Israel, y con quien tengo una profunda amistad literaria y personal. Y ella fue la primera persona, digamos, que me abrió la perspectiva a otros mundos en el colegio. Y de ahí, bueno, hasta el día de hoy he tratado de indagar en esos otros mundos. También de pequeño tuve una nana en mi casa, maravillosa, la Juana Rosa Moya Torres, que acaba de morir el año pasado de 104 años, que también me enseñó a ver mundos paralelos de chico, como ella era de ascendencia mapuche, me decía, mira, esos pájaros que van volando son los tuetué, y me abrió la mente también hacia otras cosas. Bueno, como soy de religión judía, también en el judaísmo siempre me interesó lo que estaba detrás de lo que enseñaban, o sea, detrás de las palabras, detrás de las enseñanzas. Entonces siempre he tratado de ver la otra vida de la vida. Y por esos caminos me llevaron mis estudios literarios y conocí muy tempranamente a la doctora Elena Jacobi o Lola Hoffman, como se conoce más. Y a través de ella entonces entré hacia el mundo de los sueños y de la ancestrología, que es el tema que elegí hoy día para compartir con ustedes.
Yo tenía 29 años cuando enviudé con 4 hijos y a raíz de eso entré en una depresión muy profunda y así llegué de la doctora Hoffman y ella me empezó a mostrar lo que son las crisis y que las crisis son muy necesarias en la vida de un ser humano para poder correr el velo de lo que es la vida cotidiana. Cuando uno entra en una crisis se da cuenta que no todo lo que ve y lo que presenta el sistema es lo real, que detrás de lo real existe lo que se llama lo surreal. Y ese ha sido siempre el interés en mi vida, mirar lo que está más allá de lo real. Y la ancestrología se basa en honrar la historia de nuestros ancestros. En la vida de todo ser humano hay una historia muy larga. No es solamente cuando nosotros nacemos. Viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, y todos los milagros que han tenido que ir sucediendo para que nosotros hoy día estemos todos aquí acompañándonos. Mi bisabuelo se tuvo que conocer con mi bisabuela, quizás viajaron en un tren, se conocieron ahí, mi tatarabuela con mi tatarabuelo. Un montón de milagros han tenido que suceder y milagros de amor para que nacieran mis padres y de mis padres naciera yo. Entonces la ancestrología es una forma de vida, una filosofía en la cual vamos mirando siempre en nuestro árbol genealógico los sucesos que en el fondo vamos repitiendo en forma inconsciente. Hay un psicoanalista húngaro, Ivo Gozomeninagi, que escribió un libro muy hermoso que se llama Las lealtades invisibles. Y ahí Ivo explica cómo muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen origen hace 100 o 200 años atrás por lealtades invisibles que nosotros no conocemos. Y en este estudio de la ancestrología, uno se empieza a dar cuenta que en realidad el libre albedrío es bastante pequeño. Yo ya he llegado a pensar que casi uno no tiene mucha libertad para elegir ni siquiera su profesión, ni la persona con quien se casa, ni el lugar donde eliges para vivir, ni dónde se van a estudiar tus hijos, ni a lo que se dedican. Al final todo esto está muy concatenado con la historia familiar. Yo creo que el libre albedrío para mí consiste más bien en el día a día, en cómo eliges vivir. Y siento que mis ancestros me han enseñado que hay una elección diaria que uno tiene que hacer, que es vivir con alegría. Ese es el mensaje que mis ancestros me han entregado, porque yo vengo de una familia que fue exterminada en los campos de concentración casi totalmente. Mi papá es el único sobreviviente de la familia, así que cuando yo nací ya conocí la muerte de muy cerca. Todos estaban muertos. Yo le preguntaba a mi papá, ¿quién es? Lo mataron. ¿Quién es? Murió en Auschwitz. ¿Quién es? Mi mamá la asesinaron. Entonces, yo conocí la muerte en la cuna. Y también la muerte me ha visitado muy temprano. Mi hermano murió cuando yo tenía 14 años, en su noche de despedida soltero. Y así la muerte siempre ha estado a mi lado. Entonces, no sé si vieron la película Coco, en la cual los ancestros, ¿no es cierto?, están siempre ahí y necesitan que nosotros los recordemos, que tengamos una tradición familiar, porque muchas veces llegan a mis talleres chicos jóvenes, qué sé yo, 30 años, y muchas veces no saben ni quiénes eran sus abuelos. Ya bisabuelo es una palabra que les suena como que no saben ni lo que es, ¿para qué les voy a decir tatarabuelo? Entonces, es muy importante mantener viva la raíz de la historia. Y eso nosotros, bueno, en mi historia, como les digo,
porque pertenezco a una familia judía. En el judaísmo la historia es muy importante. De hecho, yo tenía un ramo en el colegio que se llamaba Raíz, que hacía un rabino muy amoroso. Y ahí teníamos que hacer como el árbol genealógico. Entonces, es muy importante mantener este rito de la familia y mantener vivo el recuerdo de nuestros ancestros para poder heredárselo a nuestros hijos. Muchas de las herencias que nosotros recibimos de nuestros ancestros a veces son muy dolorosas, sobre todo, ¿no es cierto?, los que venimos de familia de la Shoah, en que hay historias de dolor y de tristeza que también vamos heredando. Pero no solamente heredamos la tristeza, heredamos lo genético y también lo epigenético. Heredamos enfermedades y heredamos bendiciones. Bueno, yo siento que he heredado muchas bendiciones de mis ancestros y como algo me llevó a dedicarme a esto, a enseñarle a las personas cómo honrar, cómo vivir la historia familiar en forma, digamos, mística y religiosa. Porque con el tiempo me he dado cuenta que las personas que nos interesan misticismo, nos interesa la espiritualidad, me he dado cuenta que los padres son el portal. Eso me lo enseñó mi maestra, la doctora Hoffman, de que uno para entrar en la vía mística entra a través de sus padres. Por lo tanto, tú no puedes estar reñido con tus padres, porque cualquier bloqueo que tienes con tus padres es un bloqueo que tienes con la vida. Y más encima con la vida mística, que para mí es muy importante. El misticismo ha sido para mí un primer interés desde que nací, yo creo. Entonces, Lola me hizo ver eso, de que el portal de entrada hacia la vida mística son tus padres. Por lo tanto, hay que tener limpia esa conexión, esa raíz, ese vínculo, lo más limpio posible y de ahí para atrás con tus abuelos y con tus bisabuelos. Mucha gente no le da tanta importancia a esto, pero una vez que fui al templo a rezar por el aniversario de muerte de mis padres, me acerqué a la Arona Kodesh y me di cuenta que hay un letrerito ahí que dice: la corona de un ser humano son sus padres. Mira qué lindo. Ahí nosotros tenemos las mejores joyas, las esmeraldas, los rubíes, el platino, el oro, todo lo más bello. Si nos queremos coronar, nos tenemos que coronar con nuestros padres. Nuestros padres son los seres más parecidos a la divinidad, porque de ellos hemos recibido el tesoro más grande, que es la vida. Y la vida llega a través de ellos, y a ellos les llegó con nuestros abuelos, y a nuestros abuelos con nuestros bisabuelos. Bueno, ahora voy juntando un poco todo lo que les he hablado, y también la literatura es muy importante, porque yo pienso que es bien interesante que cada uno empiece a escribir la historia familiar, porque así podemos dejar esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que cuando nosotros ya no estemos, alguien encuentre eso. Yo lo hice una vez, me acuerdo que uno de mis hijos se fue a vivir a Estados Unidos y ya supe que no iba a volver a Chile, y entonces se fue un poquito después del Seder de Pesaj. Entonces celebré el último Seder de Pesaj con mis 4 hijos en la mesa y les regalé una Agadá un poquito hereje, porque metí la Agadá con fotos de los ancestros, con las recetas familiares, que cómo se celebraban los Seder en mi casa. Entonces hice una mezcolanza que quizás no es muy religiosa, pero yo siento que obtuve el perdón divino porque lo hice con el corazón. Y entonces les entregué una mezcla de Agadá con recetario familiar, con fotos de otros Seder, de cuando vivía mi papá, fotos de los Seder que hacíamos cuando yo era chico, y les entregué un libraco bastante gordito, como una herencia familiar, contando también la historia de mis ancestros por el lado de mi mamá y de mi papá, poniendo las fotos de los que desaparecieron en la Shoah,
Y mi hijo siempre me dice, Estados Unidos, cuando me viene la nostalgia, cuando siento la falta de ustedes, abro esa Haggadah y siento que están todas las energías de mis ancestros me acompañan y me siento cercano a ustedes. Yo creo que cada uno tiene que hacerlo en su forma creativa, como sea. Esto fue una idea que yo les cuento, pero creo que escribir también es algo maravilloso que todos los días deberíamos dedicarle unos 10, 15 minutos a escribir nuestra historia. Como nos salga, si total no nos vamos a presentar a ganar el premio Nobel, sino que desde el alma, escribir desde el corazón, porque yo encuentro que la escritura es muy terapéutica y muy profunda. Y así quizás vamos honrando la historia de ese tío del que nadie habla, de esa tía que ya está medio olvidada, un bisabuelo, lo que tú sepas, empezar a reconstruir esa saga de la familia para las generaciones que vienen. Muchas personas en mis talleres, yo me doy cuenta que heredan tristeza, infortunios que vienen de los ancestros que sufrieron. Pero yo creo que aquí hay un punto muy importante que es que nosotros podemos hacer lo que se llama en la Cábala un tikkun olam. O sea, lo que nosotros recibimos de los ancestros, nosotros lo podemos corregir, aumentar y adornar y sanar. Entonces yo pienso que nosotros somos los herederos de la historia familiar y antes de pasársela a los hijos, tenemos que hacerle este tikkun, este arreglo, para que la historia quede más sana, más amorosa, más bondadosa y les podemos entregar entonces una herencia luminosa. Es muy bonito este trabajo de la ancestrología porque uno va descubriendo, por ejemplo, cosas tan sencillas como la profesión que elegiste. Hay una psicoanalista francesa que se las recomiendo, Anne-Céline Schussenberger, que escribe libros bien potentes, por ejemplo, Mis antepasados me duelen o Ay, mis ancestros. Y ahí ella relata cómo en sus estudios se ha dado cuenta que las profesiones que uno elige no son tan por la vocación. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el pan, ¿se han fijado que hace unos 6, 7 años se puso de moda el pan? Y más encima el pan de masa madre. Cáchate el nombre, masa madre. La gente que hace pan, si uno busca en su historia, hay una parte de la familia que se perdió, se cortó el nexo y esa familia ya nunca más se recuperó. Puede ser porque se hayan tenido que ir por una guerra, por lo que sea, a otros países y al final el vínculo se perdió. O a veces porque las familias pelean o se separan. Entonces quedó hace 100 o 80 o 100 y tantos años para atrás en la historia una parte de la familia perdida. Bueno, aquí me preguntan cómo se llama la autora. Anne-Céline Schussenberger. Anne-Céline Schussenberger, a quien tuve el honor y el gusto de conocer. Estuve con ella 2 veces en la Feria del Libro de Buenos Aires, una mujer pero maravillosa. Yo creo que murió, o si no, ella tiene como 104 o 105 años. Parece que murió hace como 2 años, creo, recuerdo. Pero yo la conocí a los 90 y tantos años muy lúcida. Bueno, y ella dice, por ejemplo, esa gente que hace pan, quiere en su inconsciente, al hacer pan, la fantasía de que toda la familia se vuelva a reunir en la mesa partiendo el pan. Entonces, con eso reparar esa familia que se perdió. La gente que estudia medicina, por ejemplo, alguno de nuestros hijos que haya estudiado medicina, si uno mira bien para atrás, seguro que hay ancestros que no pudieron recibir una atención médica digna, quizás no tuvieron la oportunidad, se murieron jóvenes porque no tenían, porque eran muy pobres, porque no vivían lejos de la medicina. Entonces en el inconsciente familiar va quedando eso y 2 o 3 generaciones después alguien estudia medicina. Por ejemplo, los abogados, los jóvenes, ¿por qué estudian leyes? Dicen por su vocación, pero según Anne-Céline Schussenberger,
en 2 o 3 generaciones atrás hubo litigios que les quitaron las tierras, los expulsaron. Entonces quedó en el inconsciente familiar el anhelo de hacer justicia, etc. También quizás las personas que han estudiado la mente, la psicología, la psiquiatría, quizás si miran bien atrás hubo muchos desórdenes en las familias que no tuvieron la posibilidad de recibir una atención profesional y se dedicaron entonces a sanar el alma, por decir, o la mente, como lo quieran llamar, de las personas. Entonces tenemos muy poco... Mira, está la Ale Morales. Hola Ale, te mando un besito. Ya me he encontrado con tantos amigos aquí que no veía hace tanto tiempo, la Gaby Rosenberg, te quiero, a Mirta Kaplun. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana. El Lito. Bueno, siguiendo con la ancestrología. La ancestrología es algo como un poquito... como decir, adictiva, porque cuando uno entra en esta dinámica ya quiere saber todo de su ancestro, y hay muchas veces, por ejemplo en mi caso, que como mi papá murió ya y era el único sobreviviente, quedé con muchas partes inconclusas, pero fíjate que por eso dije sueños y ancestrología, porque milagrosamente, y digo milagrosamente porque yo creo que uno de los grandes regalos que Dios nos dio son los sueños, donde ocurren muchos milagros. Y fíjate que yo a través de los sueños, mira la Pame San Martín con Mauricio, oye, me van a hacer llorar todos los amigos. ¿Eh? Lindo, mis amigos de Temuco. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Qué pasa cuando tú dices bueno, hay que estar siempre agradecidos y junto a nuestros padres? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen a sus padres? ¿Qué pasa con aquellas personas que casi ni conocieron a sus padres? Qué linda pregunta, Kelly. Bueno, a veces en los talleres la gente me dice, no, es que yo no tengo papá. Entonces le digo, no puede ser, si no tienes papá tienes que ir a la Universidad de Chile, al laboratorio, que te examinen, porque no existen personas que no tienen papá. Todos tenemos papá y mamá, y si no lo hemos conocido no importa, porque eso queda en tu impronta, en el alma. Eso queda escrito como la letra sagrada en tu alma y en tu corazón. Entonces no importa si no los hayas conocido o no. Lo que tú vas heredando de ellos siempre está ahí. Igual los puedes honrar, te puedes conseguir sus nombres y hacer oraciones cuando enciendes las velas del Shabbat, por ejemplo, puedes nombrarlos por el descanso del alma de mis padres. Siempre hay que tener a los padres porque, como te digo, ellos son la puerta de entrada al misticismo. Sin ellos, sin nuestros padres, nosotros no podemos entrar hacia la puerta divina. Es como nuestro pasaporte, es nuestra carta de presentación, es nuestro origen, nuestra raíz. Así que no importa si los hayas conocido o no, igual son tu raíz. Y piensa en lo que significa raíz, o sea, de un árbol. El árbol se alimenta de su raíz. Si nosotros cortamos una raíz, el árbol se enferma y las generaciones que vienen nacen enfermos, tristes. Pensemos en la historia de un país, en la historia del mundo. Sin historia no existimos. Sin nuestros ancestros nosotros somos como transparentes, como que nadie nos ve. No existimos sin la historia familiar. Así que no importa, Kelly, si los hayas conocido o no los hayas conocido. Y como te cuento que a través de los sueños muchas veces nuestros ancestros nos entregan información muy valiosa. Muchas veces vamos a soñar con cosas que nosotros no teníamos conciencia y a través de los sueños nos va llegando esa información. Y creo que la ancestrología, para mí, todos los ancestros están vivos. No importa si los hayas conocido o no, si están muertos, pero para mí están todos vivos porque son una energía. Cada uno de mis ancestros vive en mí, en mi cuerpo, como es genético y epigenético. Toda nuestra energía está ahí
para nosotros disponible en nuestro cuerpo, un ojo, qué sé yo, por decirte el pelo, no te digo cuál órgano es cuál, pero estamos hechos de esa materia genética. Piensa que nuestra mamá nos formó en su guatita, entonces eso es milagroso. Y llevamos la historia en todo nuestro cuerpo. Mira, Benjamín Trachman, mi amigo, te abrazo, qué amoroso lo que me dices. Qué tierno. Pedro. Y Miriam también. Ah, sí. Pedro, una consulta. Cierto, Tú sí. acabas, ¿no es cierto?, de poner en valor la presencia, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados en la vida. Comentaste la película Coco, ¿no es cierto?, cómo la cultura mexicana lo pone en valor. Te saco a colación a Confucio, el confucianismo, ¿no es cierto?, pone en valor a los muertos de tal manera que el cristianismo le costó infinitamente entrar a China, ¿no es cierto?, porque la relación con los muertos estaba tan presente, ¿ya?, que era vacuo, ¿no es cierto?, la relación cristiana con los muertos, y por lo tanto el pueblo chino se aferra, ¿no es cierto?, a ese confucianismo fuertemente. Mi pregunta, dado esos dos ejemplos, es cómo en nuestra sociedad occidental podemos generar ese espacio para tener la relación que tú nos traes a colación con nuestros antepasados y que es tan profunda para curar el futuro, ¿no es cierto? Qué linda pregunta, esta cita, como siempre, tan brillante. Tienes toda la razón porque, bueno, como me dedico a los ancestros, también he tenido la suerte de recibir mucha información de los pueblos originarios, que también es una cultura ancestral. Y en el norte existe un pueblo originario maravilloso que tienen unos principios espirituales muy profundos que se llaman los Licanantay, que son los guardianes del Licancabur. Es un pueblo realmente espectacular. Y ellos tienen una frase que lo he visto en muchos pueblos originarios, pero para ellos, como parte de su religión, si quieres saber a dónde vamos, tienes que mirar de dónde vienes. Entonces pienso que las personas que tienen una profunda raíz son personas que tienen arraigo, que están profundamente arraigadas a su historia, a su herencia familiar, y creo que es responsabilidad de todos nosotros educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, yo ya soy abuelo y siempre que vienen mis nietos yo seguí la tradición familiar de mi mamá, que todos los sábados me junto con toda la familia y les cocino. Bueno, ahora en la cuarentena no puedo juntarme, pero igual les cocino y les despacho viandas a todos mis hijos a sus casas para que se siga manteniendo la cocina, porque yo pienso mis padres, por ejemplo, que se tuvieron que venir y sobrevivir a una guerra, la única manera en que se sentían en casa es cocinando lo que comían ellos con sus padres, y eso fue lo que nos dejaron, siempre comía, estar juntos en la mesa, celebrar los ritos. Entonces pienso que uno tiene que entregarle a los hijos también esa tradición, porque en la mesa se conversa, en la mesa se hacen los ritos, se celebran las festividades. Entonces pienso que eso es responsabilidad nuestra, entregarle a los jóvenes esta tradición para que tengan una formación de raíz, que esa raíz alimente sus almas. Y pienso que una persona que tiene una raíz espiritual profunda, tengo la esperanza que son personas benevolentes, bondadosas, que es lo que hoy día la gente necesita. Hay tantos expertos, yo veo, por ejemplo, los matinales en la mañana que se llenan de expertos que están titulados en Harvard, no sé qué, y hablan tantas barbaridades. Y digo yo, todos esos expertos se ponen a pelear y a querer tener la razón y a discutir, en vez de llevar en los matinales a personas que puedan enseñarnos la cultura ancestral, a ser mejores personas. Hoy día, esto que estamos haciendo aquí, que es un conversatorio,
una posibilidad de lenguajear, como dice mi amigo Humberto Maturana, es muy escaso, porque ya no hablamos, no conversamos. Entonces pienso que a través de la conversación, de las palabras, de la historia de un ser humano, se pueden formar mejores personas, personas que están conectadas íntimamente a su raíz, a su pasado, a su cultura, a su espiritualidad. Y creo que por ahí pienso esta cita de que el futuro depende mucho del pasado, porque la gente que corta el pasado después se pierde, se pierde su norte, pierde sus raíces, pierde su arraigo. Y bueno, y queda, de ahí nace la rabia, el resentimiento, de ahí viene después las ganas de quemarlo todo, porque como no tengo arraigo, no tengo la raíz, quedo volando en un espacio doloroso, se produce mucho dolor. Pedro, te hago otra consulta, una consulta de Sandra Bolochinsky, que dice, ¿y qué sucede con los avances científicos y con los bancos de espermas? Es decir, hijos nacidos de un padre o madre que donó su genética y se adquiere. ¿Y qué sucede con los bancos de espermios? Es decir, hijos nacidos con padre o madre que donó su genética y se adquiere. Me parece que eso lo repitió 2 veces, pero bueno. Sí, muy linda la pregunta, ya la había leído y encuentro muy estupenda. Bueno, biológicamente ese papá igual es tu papá. O sea, como te digo, no importa si hayas conocido o no, pero yo tengo que agradecer a la divinidad que estoy vivo. Y estoy vivo gracias, ya no importa si estoy vivo gracias a la genética, al amor de mis padres, no importa, pero estoy aquí gracias a lo que Dios creó, ¿no es cierto?, la posibilidad que un hombre y una mujer puedan engendrar un hijo. Entonces, igual uno puede hacer, honrar a su ancestro, y para algo tenemos también imaginación. Esto es algo que a mí me gusta mucho recalcarlo. Nosotros en nuestra sociedad le dimos un lugar, perdón, yo estoy hablando desde mí, quizás hablo pura tontera, pero tengo que hablar desde lo que yo creo. Yo creo que le dimos en la sociedad un lugar muy equivocado a la razón y, entre comillas, a lo que se llama ciencia. A pesar que yo vengo de una familia de ciencia, no estoy pelando a la ciencia, pero como que todo tiene que ser comprobado. Si no se comprueba, entonces no. Yo mismo con lo que trabajo, yo muchas veces tengo dudosa reputación porque no vengo de la ciencia, esto no se comprueba, puede ser puras tonteras, chanta, qué sé yo. Eso yo creo que nos equivocamos, porque con eso le quitamos una facultad al ser humano maravillosa que se llama imaginación. La imaginación es muy importante. Piensen en la canción de John Lennon, Imagina un mundo mejor. Yo creo que el misticismo está muy relacionado a la imaginación. Y creo que una persona que, bueno, es hijo de un espermio donante, bueno, cierro los ojos y con todo mi corazón le pido a la divinidad que me conecte con mi papá de alguna manera. No sé, y creo en los milagros y creo que de alguna manera, qué sé yo, tu hijo se va a sentar a dar la prueba de actitud, bueno, ya no existe, pero por decirte, al lado de un hijo de ese otro espermio. No sé, la vida te va a ir dando como una vuelta, una vuelta, una vuelta, y al final vas a conectarte, consciente o inconscientemente, con ese papá que no conociste. Qué amoroso. Bueno, Pedro, aquí hay otras preguntas. Sí, por favor. Eso. Hay varias preguntas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los sueños, las que tú estás leyendo ahí. Y un poco para abordar el tema de los sueños, tú dijiste al inicio que te encanta la literatura, pero dijiste algo muy fuerte: la literatura me salvó la vida. Sí, yo sé que tú amas a Lorca y amas a Borges. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los sueños? Estoy hablando de Lorca. ¿Y qué pasa con el infinito? Y estoy hablando, ¿no es cierto?, y lo místico, y estoy hablando de Borges ahí. ¿Cómo podemos conectar esa pasión por la literatura, o la literatura me salva, con esto de querer entender, ¿no es cierto?, el infinito, lo místico, los sueños? Bueno, gracias, Esthercita, por tu pregunta.
dije que la literatura me ha salvado la vida y cada vez más, porque a mis 70 años yo no concibo mi vida sin leer. No sería capaz de, coincido con Borges que dice que el paraíso es una biblioteca. Para mí todos los días leer y todos los días escribir me salva la vida porque me conecta hacia algo más grande que yo. A través de la literatura uno conoce tantas vidas, tantas formas de vida, tantas formas de amar, tantos escenarios diferentes. Yo pienso que la literatura, para mí, si algo un día me encuentro con Dios cara a cara, le voy a agradecer que existan los libros, que existan los poetas, que exista el lenguaje. Encuentro que el lenguaje es uno de los grandes regalos de la vida, porque esto mismo que estamos haciendo hoy día es un arte maravilloso. Hoy día la gente, como les decía, solo sabe discutir, solo sabe querer tener la razón, solo sabe creer de que su verdad es la única y que tú estás equivocado. Y se perdió el arte de lenguajear, de conversar, y creo que el lenguaje es sagrado. La literatura a mí me conectó con lo místico, con mis padres, con mi historia, con la poesía, los cuentos, las novelas. Wow, son un universo maravilloso. Acabo de terminar un libro que se los recomiendo, espectacular, que se llama El Quinteto de Nagasaki. No me acuerdo muy bien de la autora porque es japonesa y no la retuve muy bien, pero si ponen Quinteto Nagasaki la van a encontrar. Y espectacular porque mira, ahí hay algo muy lindo. Es la misma historia contada por 5 personajes de una familia, contada por la abuela, por la hermana, por la hija, por la bisabuela. Entonces uno se va dando cuenta cómo esta historia ancestral tiene tantas aristas, tantos secretos que hay en una familia, tantas cosas que no dijo. Por ejemplo, mi papá se fue con tantos secretos a la tumba y ocurrió un milagro maravilloso. El mismo año que murió mi papá, que mi papá siempre decía, soy el único sobreviviente, ninguna de mis hermanas, todos murieron. Bueno, el mismo año que murió mi papá en mayo, esa es otra cosa que también en el inconsciente familiar se repiten las fechas. Las mismas fechas que muere, nace otro, se casa otro. En mi familia, por ejemplo, hay un reloj biológico muy especial porque todos mueren el 22 de mayo. Mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelito, mi abuelita, la madre de mis hijos, todos han muerto el 22 de mayo. Bueno, después del 22 de mayo que murió mi papá, yo ese mismo año, el 28 de agosto, que estoy de cumpleaños, en la mañana siempre me siento, abro el correo y me escribe un chico de París, me dice, hola, yo soy saxofonista, vivo en París y creo que somos parientes. Y me empieza a contar una historia y resulta que una hermana de mi papá sobrevivió y mi papá nunca supo eso. Me emociona un poco al contar la historia. Bueno, resulta que una hermana de mi papá con su marido se escondieron en unos bosques de Checoslovaquia y sobrevivieron a la guerra. Mi papá nunca supo de esa hermana. Bueno, esa hermana siempre le decía de que en la fábula ella una vez escuchó que su hermano vivía en Chile, pero bueno, y este era nieto de esa hermana. O sea que al final había un sobreviviente y así como les digo, la ancestrología va entregando esos milagros y a través del relato de este chico, que es un chico joven, he recuperado datos que mi papá nunca contó, quizás por dolor, porque bueno, todos los que tuvimos papás que pasaron por la SOA saben que en sus silencios ellos hablaban. Yo veía a mi papá a veces sentado escuchando esas músicas en yiddish y yo veía lo que él no me decía, pero yo podía ver todo ese dolor y toda esa historia que me la transmitió en silencio. Pero hay cosas que no me contó y que ese sobrino nieto que tengo ahora, o primo nieto, no sé qué relación tiene conmigo, pero que además es muy poeta y escribe una poesía y su papá pinta.
Entonces me mandan unos cuadros y a través de esos cuadros he recuperado gran parte de mi historia perdida. Entonces, todo lo que me dicen de si no conocía a mis padres, pero si uno los empieza a honrar, los empieza a mencionar en su alma, en sus oraciones, en sus plegarias, esos ancestros empiezan a aparecer de forma milagrosa, te empiezan a llegar datos de aquí, datos de allá, bueno, el día que existen las redes sociales, por el apellido. Alguien me escribió recién, yo también soy Engel, por el lado de mi mamá, y uno empieza, la raíz se empieza a juntar como en los bosques, que ustedes saben que los árboles por debajo, las raíces se juntan y hay también jerarquía, hay árboles abuelos que si uno los corta en un bosque todos los demás mueren. Entonces, esta raíces, esta cosa subterránea, misteriosa de los ancestros, empiezan a aparecer o en sueños, o en la vida real, o en casualidades que son milagrosas. Es muy lindo todo esto. Pedro, te hago una nueva pregunta de Sí, por Ethel. favor. Ethel pregunta, ¿qué pasa con los sueños repetitivos? ¿Qué pasa cuando uno sueña varias veces, varias noches sobre el mismo tema, aunque no sea Sí, buena noche tras pregunta, noche? qué linda pregunta. Los sueños repetitivos son sueños que uno no ha podido comprender. Los sueños son mensajes, hasta en el Talmud hablan mucho de los sueños, incluso dicen un sueño que no ha sido comprendido, dice el Talmud, es como una carta que no ha sido leída. Los sueños repetitivos porque el inconsciente de alguna manera quiere poner énfasis en algo que no escuchaste. Y así como en los lenguajes de los pueblos originarios, cuando uno quiere poner énfasis en una palabra, la repite, por ejemplo, bora, bora, marga, marga. Entonces el sueño se te repite, se te repite, se te repite, como diciéndote, por favor, escúchame, hazme caso, oye la voz de tu alma, porque para mí los sueños son la voz del alma, la voz de los ancestros. A mí los sueños me hablan los ancestros, me guían y creo que todos los sueños son las voces de ellos. Aquí dice algo muy lindo, Susi Barón, me identifico completamente con lo que nos expone Pedro Engel respecto a la literatura. Un día sin leer es un día perdido. Yo escribí un libro con las historias de mi madre y descubrí cosas inimaginables de mis ancestros. Lo mismo ahora que estoy contando la historia de mi padre después de más de 86 años o de 80 años. Uy, qué ganas de leer, Susi Barón, el libro de tu mamá. No sé si lo venden o dónde se puede adquirir. Me encantan las historias familiares, las sagas familiares. Me encanta todo lo que la gente puede escribir de su historia. Es tan luminoso, para ocupar una palabra como el Zohar, es tan esplendoroso la historia de cada ser humano. Y qué pena que nuestra sociedad no le haya dado tanta importancia a dos cosas tan potentes como los sueños y la historia familiar. Los sueños nadie los pesca. O sea, yo pasé por el colegio, pasé por la universidad y he estudiado muchas cosas en mi vida. En ninguna parte te dicen que los sueños son importantes. Tengo alumnos que son psiquiatras, psicólogos, y me dicen, bueno, te pasan un ratito el análisis de sueños de Freud y de Jung, pero así, que te digan que los sueños son algo básico en tu vida, deberían enseñarlo en el colegio. Porque los sueños realmente son una voz tan poderosa espiritualmente y uno se despierta en la mañana y los bota a la basura porque culturalmente no le hemos dado la importancia que tienen ni los sueños ni la historia familiar. Qué amoroso lo que me dicen, Pedro, y qué maravilla escucharte, me emociona hasta las lágrimas. Tantas cosas en común y tan interesante lo que cuentas. Bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias, Isa. ¿Qué otra pregunta tenemos aquí? Acá hay una de Tamara que dice, ¿cómo hacer para tener mejor conexión con tus padres a través de los sueños? ¿Cómo poder soñar con ellos cuando uno de ellos ya no está vivo? Bueno, qué linda pregunta. Yo siempre le sugiero a mis estudiantes, porque en realidad no me gusta decir alumno, porque alumno significa sin luz. A mis estudiantes siempre les sugiero que se junten
uno se junta a tantas cosas en la vida con sus amistades, ¿por qué no se juntan para hacer un grupo de sueños? Creen grupos de sueño en que una vez a la semana, por ejemplo, se junten, ya, si no pueden una vez a la semana, quizás exagerado, una vez al mes. Júntense entre amigos y amigas y se cuentan los sueños. No importa que no sepan interpretarlos al principio. Hay un libro muy lindo de Erich Fromm que se llama El lenguaje olvidado. Y ahí Erich Fromm explica, claro, o sea, si ya tenéis 50 años y nunca hay pescado los sueños, no creas que en un día vas a entender ese lenguaje olvidado. Pero si tienes la disciplina que te junta una vez al mes con tus amigos y empiezan a contarse los sueños, se van a dar cuenta que es un lenguaje que poco a poco, un lenguaje místico que se va a empezar a recuperar. Y ahí van a ver cómo les hablan sus padres, sus abuelos, quizás al principio de una forma velada, pero si mantienen esa costumbre maravillosa que no existe así como conversar, tampoco ya existe hoy día porque todos están con los celulares, no se conversa, no se lenguajea, y así también debería uno juntarse a lenguajear los sueños y a contarlos. Simplemente contarlo y preguntarle a las 4, 5, 6 personas de tu grupo, ¿qué te dice mi sueño? ¿Qué te dice mi sueño? Y se van a sorprender, porque es un lenguaje maravilloso. Realmente ese libro está en PDF, bien fácil de ubicar, El lenguaje olvidado de Erich Fromm, léanlo. Es fabuloso porque realmente hay que recuperar ese lenguaje de los sueños. Es que yo pienso también que hemos vivido una cultura y una sociedad que no iba por buen camino. Todo Pedro, esto, sí. perdón, hay una pregunta que te hace, la veo al tiro, espérame un ratito. Joyce. Mirta Priever, que dice, ¿qué opinas de la cultura del desapego? Y ahí un poco llevarte a lo que dice Buda, ¿no es cierto? El sufrimiento nace del apego. Sí. ¿Ya? Bueno, dije un poquito en algún momento que uno tiene un libre albedrío. El único libre albedrío que yo conozco tener es que todos los días uno puede elegir ser alegre. Y creo que el desapego es muy importante porque se relaciona con la muerte. Nosotros vivimos y no tomamos en cuenta la muerte. Y nosotros todos debiéramos todos los días también aprender a morir. No que un día de repente, ¡pah!, nos morimos así. Nunca. Yo creo que el desapego es algo cotidiano y uno tiene que ir soltando de a poco todo. Porque al final vamos a emprender ese viaje maravilloso que se llama muerte y que, como les digo, yo nací con ella en la cuna, así que le tengo mucho cariño, mucho amor a la muerte, la siento como una madre que un día me va a abrazar, no le tengo ese terror que le tiene la gente, y creo que el Buda tenía razón, que el apego es la causa del sufrimiento. Pero en ese sentido, en el judaísmo hay por lo menos en lo que la parte que yo entiendo, porque ustedes saben que si hay 7 judíos hay 9 religiones, pero bueno, la religión como yo la entiendo es que para nosotros ser alegre no es una cosa así como, es un deber. En el judaísmo hay como un deber que tú tienes que ser alegre, y eso mi papá me lo transmitió muy profundamente. Mi papá, yo no conozco ningún ser humano que haya tenido una vida más trágica que la de mi papá. Ni siquiera en todo lo que he leído en las novelas he conocido una vida como la de mi papá. Y nunca he conocido un ser humano más alegre, más divertido, más chistoso, más optimista que mi padre. Y él siempre me decía, nosotros tenemos la opción a cada instante de ser feliz. Y creo que ser feliz es una obligación moral, sobre todo en estos tiempos. Y ahí tú puedes optar por el sufrimiento, por el dolor o por la alegría.
Y aunque, mira, no sé si han visto, yo creo que todos lo han visto, pero les recomiendo mirar en YouTube, hay una pianista que murió ya, pero vivía sola hasta los 103 años en Londres y que pasó por la SOA. Y ella decía que la música, y también yo opino, así como la literatura, la música es uno de los lenguajes que Dios nos dio para ser feliz. Ella decía, las cosas más horribles que yo viví en Theresienstadt, en el campo de concentración, siempre le vi luz, porque tenía la música en mi mente, tenía el piano, tenía Chopin, tenía Mozart, y con todo el horror que viví con mi hijo en ese campo de concentración, siempre había una esperanza, había una luz, porque la música sonaba en mi mente. Y también en ese libro, La bailarina de Auschwitz, hay una frase maravillosa que cuando llegan en el tren a Auschwitz y la mamá ya se da cuenta todo lo que va a pasar, abraza a esta hija y le dice, no importa lo que esté pasando, pero nadie te puede impedir lo que tú pongas en tu cabeza. Entonces creo, esto cita que esa pregunta es muy buena, en que nosotros podemos elegir la alegría a cada segundo de tu vida, por muy horrorosa que sea la circunstancia que estás viviendo. Yo voy a hablar algo que quizás no le va a gustar a mucha gente, pero yo veo hoy día en las redes sociales que se dice que uno tiene que permitirse todas las emociones. Si estás rabioso, manda la cresta a todo el mundo y escatusarle y corta las cabezas que quieras. Si estás deprimido, ya deprímete nomás. Si estás triste, saca la tristeza para afuera, porque todas las emociones son válidas. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, fíjate que yo, bueno, tengo 70 años, no sé cuántos días me quedan para vivir. No perdería un día de mi vida, fíjate, en estar rabioso. Si tengo rabia, rápidamente le digo a la rabia, ay, qué linda, tómate un tecito, qué rico que me viniste a ver, pero sé que estás muy ocupada y le abro la puerta de mi casa, un besito y se va. Pues le dije yo, la verdad que yo estoy conectado el día entero con la gratitud, con la alegría, con la esperanza. Entonces es una elección y soltar ese dolor también, aunque sea heredado de tus ancestros, uno tiene el deber de hacer el ticún y corregirlo. Mira, voy a contar una cosa a modo de ejemplo de esto que me sucedió hace... Yo felizmente no me enfermo nunca, tengo una salud de fierro y quizás quiero lo que tengo porque tampoco he ido al médico nunca desde que salí del colegio. Y tengo 70 años, no me duele nada, veo que a veces hago chat con mis compañeros de curso, que unos están vendados, que la artritis, otros que les duele no sé quién, no sé, a mí no me duele nada. Bueno, y un día me enfermé y andaba con una cuestión, con fiebre, como yo soy Virgo, aunque tenga 50 grados de fiebre, no faltaba nunca un día de mi vida al trabajo, aunque me arrastre. Y fui a trabajar a Tribeca, ahí donde la Patty Fishman, que lamentablemente ahora se cerró ese instituto después de como 30 años que trabajé ahí. Y había una doctora, y me dijo, profesor, usted está mal, tiene algo en los pulmones, a ver, y me dijo, usted está muy grave. ¿No está cansado? Sí, le dije, estoy bastante cansado, llevo varios días durmiendo sentado porque me ahogo. Uy, me dijo, usted tiene que hacerse una radiografía y tiene esto que algo en los pulmones. Dije yo radiografía no me voy a hacer ni muerto. Así que todo lo soluciono por las redes sociales y puse en Facebook. ¿Alguien conoce una sanadora que sepa tratar algo de los pulmones? Y me mandaron montones de datos y elegí la que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Así que le pedí hora y cuando llegué, ella me vio entrar, me tomó la manito, me dijo, ¿viniste con tu abuela? Ah, sí, le digo, es que mi abuelita me acompaña para todos lados, mi abuelita Margarita. No, me dijo, esta no se llama Margarita, es otra abuela. Chuta, y pensé al tiro en mi abuela Esther, que murió en Auschwitz, con todos sus hijos, con sus nietos, o sea, la mataron en Auschwitz. Entonces ella me dijo, ¿sabes que tu abuela está bien enojada? Porque dice que, ¿por qué te quieres morir ahogado como ella? ¿Por qué estás eligiendo vivir su destino? Dice tu abuelita que te vayas a la casa a ser feliz y que no tienes que morir ahogado, porque para eso ella murió
ahogada, ese fue su destino y que lo respete, y que tú vayas a la casa, pongas la foto que tienes de ella y le cuentes chistes, porque cuando pasas siempre al lado de esa abuela, tu corazón se encoge y tus pulmones se llenan de pena. Me quedé mudo y dije, ¿cómo sabe todo esto? Bueno, volví a mi casa, hice lo que me dijo, le hablé a mi abuelita, le dije, te voy a honrar con alegría, siempre te miro y me corren las lágrimas, abuelita, te voy a contar chistes. Había un condorito, le empecé a leer un chiste de condorito que quizás ni sabía lo que era, pero curiosamente al día siguiente me curé de la famosa, no sé qué era, pulmonitis, no sé lo que tuve. Pero yo pienso que a veces heredamos muchas penas de los ancestros y nosotros tenemos la responsabilidad, el ticún, de transformar todo eso en alegría y en esperanza para las generaciones que vienen. Así que ahí también aprendí de que el libre albedrío es que uno puede ser feliz y estar alegre, no importa las circunstancias que tú estés viviendo en tu vida. Y no estoy tan de acuerdo de que hay que dejarse llevar por las emociones, eso es mi misma forma de pensar, no estoy criticando ni juzgando a nadie. Pero yo no perdería un día de mi vida en estar rabioso, ni enojado, ni en odiar a nadie. Porque eso fue lo que yo aprendí de mi papá, a no odiar. Pedro, volviendo a los sueños, hay una pregunta de Joyce, que antes la habías mencionado y después pasamos a otro tema, que ella, bueno, falleció su mamá hace poco, en enero, y soñó con su mamá que estaba sentada en la cama, en el borde de su cama, y al lado también tenía como un perrito que hacía muchos años había fallecido y bueno, ¿qué relación tiene el fallecimiento de la mamá con el perrito que falleció hace tantos años? Es la Bueno, pregunta de Joyce. sí, los sueños es difícil analizarlos sin las personas, porque ya entramos en un análisis genérico, mucho mejor, como les digo, que la verdadera llave del soñante, la verdadera llave del sueño la tiene el que soñó. Por muy especialista que yo sea en sueños, yo no sé analizar un sueño si la persona no me da sus datos, pero lo vamos a hacer genérico ya que estamos en una situación así. Entonces, ¿qué pasa? Piensa, tu mamá con ese perrito sentado a los pies de la cama, en alguna parte quizá son tus afectos que te vinieron a visitar y ese perrito, por intuición te lo digo, es una cosa que me surgió cuando escuché el sueño, y el perrito puede ser también tu papá. Muchas veces la imagen del perro en los sueños es el padre. A mí cuando me cuenta alguien, por ejemplo, un sueño de un perro rabioso, yo le digo, ¿cómo te llevas con tu papá? No, yo con mi papá no, porque mi papá es una persona muy negativa. En este caso, ese perrito quizá es una imagen inconsciente. Acuérdate que el inconsciente es surreal. En el surrealismo todo es posible. Pienso que quizás son tus papás que están ahí cuidándote, protegiéndote, dándote amor. Y eso siento que estaban ahí tus padres, estaban ahí dándote cariño. Eso es lo que puedo decir de tu sueño. No sé si hay alguna otra pregunta más que hayan escrito. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat, nos está llegando también al WhatsApp de Luis y mío, y creo que también de Esther, muchas felicitaciones de muchas personas. Acá hay una cosa bonita de Marta Reutemann. Dice, gracias Pedro, como siempre maravilloso escucharte. A mí un psiquiatra chileno me sanó de problemas profundos psicológicos solamente a través de los sueños. Ningún otro camino le resultó. Mi consciente tenía bloqueadas experiencias dolorosas. Solo mi inconsciente habló para ayudarme. Totalmente, qué lindo lo que estás poniendo. A través de los sueños doy fe absoluta del poder de los sueños, me sané. Mira, tengo una historia bien linda. No sé si ya tenemos que irnos.
tenemos 5 minutitos más. Ya, voy a Todo tuyo. cerrar con esta historia que es muy linda. Hace muchos años trabajé con una psiquiatra que ella decía que no tenía como la pasta para interpretar sueños. Entonces, cuando los clientes o los pacientes le contaban un sueño, me los mandaba a mi consulta. Cuando yo tenía consulta, ya no tengo. Y analizamos el sueño y después él volvía donde la doctora a seguir su análisis. Y una vez me mandó una chica y me dijo, mira, Pedro, vengo porque la doctora me mandó por un sueño que según ella es muy profundo y muy importante, pero no lo hemos podido entender. Ya le digo, ¿cuál es el sueño? Mira, el sueño es una astilla que tengo clavada en un dedo. Ah, le digo yo, bueno, yo la sesión nunca la alargo más de 40 minutos porque después ya pienso que la persona se bloquea. Y no pudimos abrir el sueño, como dice el Talmud, el sueño no se reveló. Entonces le dije, mira, no le vamos a dar más vuelta porque esto no es una autopsia que hay que hacerle al sueño, sino que el alma tiene que hablar. Vuelve en unas 2 o 3 semanas y tráeme un dibujo del sueño. Oh, me dijo que yo no sé dibujar nada, no importa. Un gráfico, algo, tráeme el sueño dibujado. Volvió a las 3 semanas y realmente me sorprendió porque el dibujo era como de Leonardo da Vinci. O sea, si no sabía dibujar, era una cosa espectacular el dibujo. Pero resulta que ella decía que la astilla estaba así y tenía aquí una astilla, pero en el dibujo la cambió, la mano estaba así y había un anillo que no había narrado ella en la primera sesión y en vez de una astilla ya era una estaca porque era más o menos de este porte. Le dije, mira que cambió al dibujar el sueño. Sí, me dijo, en el sueño en el dibujo se me abrieron detalles. Y ese anillo, le digo, ¿tú lo conoces? Silencio. Y viene un llanto tan profundo. Y me dice, mira, yo tenía 7 años, mi hermanito 4. Teníamos una casita en Quintero. Yo desperté, abrí los postigos de la casita, vi el mar y mi mamá estaba en una lancha, en un botecito, con un hombre que no era mi papá, besándose. El hombre sacó una pistola, mató a mi mamá y después se mató él. Yo cerré los postigos, agarré a mi hermanito, lo abracé, lo acuné y me quedé dormida. Al ratito llegaron mis tías con los carabineros, me trajeron a Santiago. Yo nunca más hablé esto con nadie y cuando llegué a Santiago mi papá nos reunió y nos dijo a lo que nosotros podíamos entender de 7 y 4 años, de que mi mamá se había enamorado de otro hombre y se había ido a vivir a España. Y yo toda mi vida, que en este momento me dijo tengo 39 años, he vivido con que mi mamá se fue a España y nunca más supe de ella. Y esta es la primera vez desde mis 7 años que yo cuento esta historia. ¡Wow! Yo quedé, pero ya le dije, se abrió el sueño, vuelven de la doctora, ya, qué lindo, nos abrazamos, qué sé yo. Como a las 2 semanas me llama de nuevo, Pedro, tengo que verte. ¿Qué pasó? Le digo, llega a mi consulta y me dice, mira, me fui tan revuelta ese día de tu casa, di vueltas con el auto por aquí, por allá, por allá, por acá, y de repente me encuentro en la calle Juan de Austria, veo el número y era la casa donde nosotros vivíamos con mi mamá cuando todo esto sucedió. Y se arrienda. Y yo me di cuenta que tengo 39 años y tengo una niñita de 7 y un niñito de 4. Y me estoy separando. Entonces la historia se volvió a cerrar. Así que arrendé esa casa y estoy ahí, repitiendo la historia. ¡Wow! Le digo, todo lo que nos dio el sueño. Bueno, después de un año me vuelve a llamar y me dice, Pedro, te tengo que contar lo que pasó con este sueño. Ya, le digo, ven. Mira, me dijo, ¿te acuerdas que yo te conté que era ingeniera y que yo amaba mi profesión de ingeniera? Sí. Bueno, resulta que después de que me cambié con mis hijos me vino una depresión fatal. No podía levantarme de la cama. Bueno, la doctora me fue acompañando en la depresión y cuando yo le llevé el dibujo
de que tú me hiciste hacer de mi sueño, me dijo, tú tienes que estudiar dibujo, tienes que estudiar pintura. Y en esa depresión nunca más pude ser ingeniera. La palabra ingeniera me da náusea. Y empecé a tomar clases de pintura y resulta que yo soy pintora. Yo estudié ingeniería para poder sostenerme con ese tremendo secreto y ese dolor que había vivido, y me sostuve con los números. Pero una vez que ese secreto se abrió, la astilla, finalmente la entendí. Esa astilla, que era como una estaca, era mi mano de pintora. Y cuando me liberé de esa estaca, empecé a pintar y pintaba como los dioses. Y vive de pintura de esto ya hace 30 años y siempre me escribe y me dice, ese sueño cambió mi vida porque apareció lo que verdaderamente soy, un artista. Entonces a veces un sueño, cuando la gente me dice, soñé una tontera, yo trago saliva y digo, Dios mío, ¿cuál será la tontera? Porque aquí debe venir algo muy potente. Bueno, quiero agradecerle mucho que hayan pelado el cable conmigo, que hayan tenido paciencia. Y gracias, muchas gracias por haberme invitado y por todas las cosas hermosas que me han escrito. Gracias Kelly, gracias Luchito, Yael, Abraham y Esthercita por hacer este lenguajear. Y realmente estoy muy conmovido de haber compartido con ustedes. Querido Pedro, yo simplemente quiero agradecerte por este lenguajear, como tú dices, por entregarnos conceptos como el de Tikkun y sobre todo el libre albedrío de elegir la felicidad de cada uno a diario, como bien lo recalcaste, a través de la esperanza, de la alegría y sobre todo la gratitud. Así que en nombre de la comunidad sefaradí, en nombre de WISO, muchísimas gracias a ti y gracias sobre todo a Luis, a Kelly, por permitirnos todo el poder preguntarte y hacer muy entretenido este lenguajear. Te dejo con Abraham. Ok, Pedro, aprovecho de darte en nombre de la WISO, nuevamente todos nosotros, de la comunidad israelita sefaradí, y decirte que nos has dejado con una gran motivación para que luego podamos realizar otro tipo de charla similar a este. Te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho tu dedicación, tu forma de entregar la charla nos ha hecho pensar lo que es muy importante y ese creo que es el fin que tiene. Quiero recordarle a todos que, aunque él es bastante modesto, él tiene una escuela de ancestrología, por si a alguien le interesa, y lo más importante, gracias a todos ustedes, que son los que hacen posible que esta charla tenga éxito. Gracias, Pedro, y gracias a todas las personas participantes. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias.